Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 30. El panorama completo de Cristo, dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Entonces Jesús les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Lucas 24, 25 al 27. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este devocional de jueves 30 de enero. El tema de hoy es algo muy maravilloso, muy hermoso. Es el panorama completo de Cristo. Podríamos mirar algo como una materia de cristología. Pero bueno, en este devocional vamos a tratar una cita bíblica muy hermosa que Lucas nos narra, el primer periodista que vemos en la historia. Entonces, vamos a iniciar con una oración para que me acompañen en esta oración. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por darnos el privilegio de poder enseñar tu palabra. Permítenos, Señor, que podamos estar atentos, que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente y todos nuestros sentidos, y que tú nos ayudes, Señor, a poder comprender lo que nos quieres hablar. Hoy reconocemos que somos pecadores, que necesitamos de ti. Perdónanos todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, todo lo malo que hacemos aún conociéndote. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te necesitamos más que ayer. Ayúdanos también a comprender que sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Te damos muchas gracias por regalarnos este tiempo y solamente úsanos para tu gloria, Señor. Solo queremos que tu iglesia sea edificada y que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, asístenos, Dios. Amén y amén. ¿Listo, mis amados? Entonces vamos a iniciar nuestro devocional y quiero pedirle a nuestra hermanita Carito para que por favor nos lea el tema de hoy. Por favor, Carito. Claro que sí, mi hermana. Bueno, enero 30. El panorama completo de Cristo. Entonces Jesús les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos sus profetas. Les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Lucas 24, 25 al 27. ¿Cómo describes una vida de seguir a Jesús? Lucas no narra muchas apariciones de Jesús después de su resurrección. En cambio, escogió dirigir nuestra atención hacia la interacción entre el Cristo resucitado y los individuos que viajaban por el camino a Emaús. Estos individuos estaban vacilando entre la fe y el temor a medida que intentaban encontrar sentido a la vida y a la luz de la crucifixión. La muerte de Jesús había enfrentado a esos primeros creyentes con un problema. Tu esperanza en Jesús como el Mesías había muerto con él. De hecho, Lucas nos relata sus palabras exactas. Esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Lucas 24, 21. Estos individuos esperaban que cuando llegara el Mesías, él traería consigo victoria, paz y justicia, como un río gigantesco que arrolla todo a su paso. Amos 5:24. Sin embargo, esta esperanza se había derrumbado en la cruz, donde pareció que la injusticia había triunfado. No obstante, algo aún mejor estaba por suceder. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24:15. Consciente de su confusión y desesperanza, Jesús
Perdón, consciente de su confusión y desesperanza, Jesús, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lucas 24:27. Estos hombres no eran incrédulos, no ignoraban las cosas que los profetas habían dicho. Sin embargo, en su interpretación del Antiguo Testamento y en su perspectiva del Mesías, habían pasado por alto el panorama general. No habían prestado atención a todo lo que los profetas habían dicho, solo se habían concentrado en una parte de la historia. Se habían ilusionado con la idea de la victoria, pero no habían entendido que la gloria y la victoria estaban al final de un largo camino de sufrimiento y hasta de muerte. No podemos aceptar a Jesús, el Mesías, sin la cruz. Jesús fue muy claro. La victoria ciertamente llegará, pero solo para quienes tomen en serio sus palabras en Lucas 9:23. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz todo, cada día y sígame. ¿Estás dispuesto a transitar por el camino del sufrimiento para poder disfrutar de la vida con Cristo en su gloria? ¿Estás en riesgo de darle la espalda a Dios porque Él no te ha dado la victoria que deseas en esta vida, pero que nunca te prometió? Asegúrate de ver la historia completa para que los reveses y el sufrimiento no derroten tu fe ni destruyan el gozo que viene de saber que al final de un duro camino de seguir a un rey crucificado está la victoria de ver su rostro y de vivir en su reino eterno, sin importar cuán difíciles o buenos sean los días en esta vida. Lo mejor siempre está por venir. Para profundizar, 2 Timoteo 4:6 al 8. Amén. Muchas gracias, Carito. Bueno, el panorama completo de Cristo. Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver una película, pero solo vemos el final, vemos como los últimos 15 minutos de la película, pues nosotros no vamos a entender y comenzamos a criticar la película sin verla completa. Entonces vamos a decir, no, pero es injusto que haya muerto esta persona, por qué los malos quedaron así? Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues ver la película completa. Pues eso es lo que estos dos personajes que vemos que iban camino a Maús no podían entender bien porque no habían visto el panorama completo de lo que el Cristo tenía que padecer. Entonces, aquí podemos ver a este hombre, a este personaje, por ejemplo, Lucas, nuestro narrador, el que nos está narrando aquí el Evangelio. Lucas para mí es como el primer periodista que existió. El hombre eh, investigó conscientemente, hizo un trabajo muy bien hecho para poder narrar este Evangelio y el libro de los Hechos. Entonces aquí vemos en Lucas 24, 25, 27 que encontramos a Jesús resucitado caminando junto a dos discípulos tristes. Ya ustedes saben que los judíos estaban esperando que viniera el Mesías a matar a los malos, a destruir a los malos y hacer, mejor dicho, cosas que sobrenaturales con referente a que les diera la victoria de los malos. Entonces, cuando vemos que Jesús no, en su vida no hizo lo que ellos estaban esperando y vieron que fue crucificado en la cruz, entonces ellos dijeron, no, ese no es el Mesías que estamos esperando. Y aún todavía hay muchos judíos que todavía siguen esperando al Mesías, que no han creído en Cristo, que todavía no se han convertido al cristianismo y que siguen todavía predicando toda la ley. Entonces, aquí vemos a estos dos discípulos, vemos a estos dos hombres de camino a Maús, pues que se puede entender que por qué ellos estaban hablando así, por qué ellos estaban compartiendo así, estaban tristes, pero ellos no entendían aún el misterio de su muerte y resurrección. Y vemos que a través de esta escena Jesús les muestra que el sufrimiento y la gloria de Cristo son inseparables. No podemos ver a Jesús como el Mesías sin reconocer la cruz como parte esencial de su misión. Quizás, por ejemplo, en este tiempo cuando nos enseñan el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad enseña y dice que todas
las personas que llegan a Jesús nunca van a pasar por problemas. Ahí sí les, como dice por ahí una secta, pare de sufrir. Entonces usted conoce a Cristo, recibe a Cristo en su corazón y usted ya nunca más va a tener necesidades, usted va a vivir en victoria y porque Dios le va a mostrar el campeón que hay en ti y entonces cuando viene una prueba, un desierto, comienzan a tener problemas y la mayoría de gente pues se aparta del evangelio. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado un evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, a los Gálatas. ¿Sí? Entonces aquí vemos que ellos no podían entender que el Mesías tenía que morir, tenía que ser crucificado. Entonces vemos, por ejemplo, a Juan Calvino en su comentario sobre los evangelios, nos recuerda que, abro comillas, la gloria de Cristo no es una gloria separada de la cruz, por el contrario, ella es su culminación, cierro comillas. Jesús en este pasaje no solo los reprende por su incredulidad, sino que les expone cómo toda la escritura señala hacia él, desde Moisés hasta los profetas, y cómo el sufrimiento del Mesías era necesario para que él pudiera entrar en su gloria. Ahora, la resurrección no es el fin de la historia, sino la confirmación de que la cruz fue el medio divino para nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros no tenemos un panorama completo de Jesús, pues nos va a pasar esto. A veces no podemos entender. Entonces, aún vemos todavía creyentes que no han podido entender el sufrimiento. Entonces ellos creen que pasar necesidades, pasar desiertos y todo eso siempre va a ser por consecuencias del pecado. Y sí, prácticamente sí es consecuencias del pecado, pero también no entiende que es en los procesos que Dios hace, es necesario. Por eso Jesús nos dijo, en la vida tendréis aflicción. Siempre vamos a tener aflicción, vamos a pasar por situaciones difíciles y cuando nosotros no aceptamos que es necesario que suceda eso, pues ahí vamos a tener problemas. Por ejemplo, como estos dos personajes que vemos aquí de camino a Emaús. Ahora, la resurrección no es el fin de la historia, repito, sino la confirmación de que la cruz fue el medio divino para nuestra salvación. Para comprender la victoria, debemos primero ver la derrota aparente en la cruz, como una derrota aparente en la cruz, pero que no fue así. Así como, por ejemplo, Charles Spurgeon comentó, abro comillas, la cruz no es un tropiezo, sino el camino divino hacia la gloria. Repito, la cruz no es un tropiezo, sino el camino divino hacia la gloria. A veces, como los discípulos de Maús, no comprendemos por qué enfrentamos tanto sufrimiento. Sin embargo, si nos mantenemos firmes en nuestra fe, podemos ver cómo a través de las pruebas nuestro carácter y nuestra relación con Dios se profundizan. No podemos evitar el sufrimiento, pero a través de él, Dios nos transforma y nos prepara para la gloria que vendrá. A veces nosotros, a veces pensamos que vamos a estar aquí en la tierra por toda la eternidad, o sea, que no, que vamos a estar sufriendo acá por toda la eternidad y solo sufriendo y todavía no entendemos de que esta vida es pasajera, vivir 100 años, 80, 90, 70 años, eso es pasajero, el tiempo se pasa volando y no hemos podido entender que la otra vida es eterna, que es necesario a veces pasar dificultades y sufrimientos en esta vida, acá en la tierra, pero que cuando Dios venga por nosotros, ya vamos a estar, vamos a gozar con Él por toda la eternidad. Aquí no nos vamos a quedar. Entonces, eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que entender. Ahora, el sufrimiento de hoy es la gloria de mañana. Entienda eso. Entonces, se lo repito. El sufrimiento de hoy es la gloria de mañana. ¿Okay? Al igual que Cristo sufrió para obtener la gloria de su resurrección, nosotros como sus seguidores también debemos pasar por el sufrimiento para disfrutar de la victoria final en él. Entonces, quiero que podamos hacer una reflexión de este tema. Entonces, como primer punto, quiero que miremos
la revelación de Cristo a los discípulos. Y eso es lo que vimos en el pasaje de Lucas 24, 25 al 27, que ya Carito nos leyó. En este pasaje Jesús reprende a los discípulos por su incredulidad y les recuerda que todo lo que los profetas hablaron sobre él se debía cumplir. Entonces, cuando nosotros tenemos todo el panorama completo, vuelvo y repito, entonces podemos entender que a través de toda la escritura se habla del Mesías, lo que él tenía que vivir. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, los dos discípulos que iban, estos dos personajes que iban camino de Maús, todavía no tenían claro quién era Jesús, no tenían claro todavía todo el panorama completo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jesús? Jesús les recuerda y les muestra desde la ley, desde Moisés, hasta y por todos los profetas, mostrándoles quién era el Mesías y cómo iba a padecer. Y ahí los exhorta, los reprende y les dice. Entonces, este pasaje, por ejemplo, este pasaje subraya la enseñanza fundamental de que el Mesías debía padecer para alcanzar la gloria. John Owen, por ejemplo, lo expresa de manera potente. Abro comillas. La cruz de Cristo es la cumbre de la gloria de Dios, donde la justicia y la misericordia se encuentran. Sin el sufrimiento de Cristo no habría gloria. Cierro comillas. Entonces, vuelvo y se lo repito, la cruz de Cristo es la cumbre de la gloria de Dios, donde la justicia y la misericordia se encuentran. Entonces, cuando yo puedo entender muy bien el Evangelio, entonces lo que a mí me pase o lo que le pasó al Mesías, a nuestro Salvador, por nosotros, ¿sí? Él se hizo pecado por nosotros. Entonces, cuando podemos entender muy bien, entonces podemos entender mejor el sufrimiento. Ahora, Jesús no solo les explica que Él es el cumplimiento de las profecías, sino que también les muestra cómo toda la escritura está centrada en Él. Toda la escritura está centrada en Él. A veces nosotros, por ejemplo, por ignorar la escritura, ignorar, por ejemplo, los que no les gusta leer el Antiguo Testamento, entonces dicen, no, yo voy a leer solamente el Nuevo Testamento, entonces no puedo entender todo el panorama de lo que estaba escrito en toda la ley y en todos los profetas acerca de Cristo. Entonces, cuando yo no tengo todo el panorama completo, no voy a entender el Evangelio. No puedo entender el Evangelio. Entonces, toda la escritura está centrada en él. Esto hace que la comprensión de la cruz sea aún más profunda. Es la clave de toda la narrativa bíblica. Jesús, a través de la escritura, les está revelando que no pueden comprender su resurrección sin pasar primero por la cruz. ¿Ves? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, que necesito mirar que la cruz fue necesaria. O sea, Cristo tenía que padecer, tenía que morir en la cruz, porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, entonces yo no podría ser salvo, porque yo no podría pagar el precio. Así yo muriera y fuera crucificado, no, eso no se podría hacer. Seguiría yo. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador y así yo pueda morir en la cruz y pueda seguir mirando, no, yo también puedo padecer en la cruz y esto no se puede. ¿Por qué? Porque el que tenía que morir en la cruz tenía que ser una persona santa, justa, que no tuviera pecado. Y todos nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no podríamos morir en la cruz para, para para expiar los pecados del pueblo. No, tenía que ser un hombre para ser santo, sin pecado, por eso tenía que ser Dios mismo en la cruz, morir por nuestros pecados. Entonces, aquí vemos que necesitamos primero entender de que Cristo tenía que pasar en la cruz y morir en la cruz por mis pecados, por los pecados de su pueblo, de su iglesia. Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Ahora, ¿qué podemos mirar como nuestro segundo encabezado? Una reflexión personal, la necesidad de la cruz. Es imposible entender quién es Cristo sin reconocer que Él vino a sufrir por nosotros. La cruz no fue un accidente en el plan divino. Ahora,
Como nos dice Martín Lutero en su comentario sobre Gálatas, abro comillas, el sufrimiento de Cristo no fue algo accidental, sino el plan eterno de Dios para salvarnos. Cierro comillas. La cruz es la respuesta al gran problema del pecado humano. Ahora, si vemos nosotros en la ley, cuando hacían los sacrificios tenía que ser un cordero sin mancha. Un cordero sin mancha, tienen que escoger el mejor cordero, que no tuviera una enfermedad, que no tuviera, sino que fuera un cordero limpio, un cordero sin mancha, que fuera sacrificado para expiar los pecados del pueblo. Pero después tenían que sacrificar otro cordero y hacer seguir sacrificios. Pero Cristo fue ese cordero sin mancha y solamente fue sacrificado una vez y para siempre. Entonces, aquí podemos ver que la cruz es la respuesta al gran problema del pecado humano. No podemos separar el sufrimiento de la gloria y como lo señala, por ejemplo, Juan Calvino en su institución de la religión cristiana, abro comillas, el camino hacia la gloria de Cristo es el mismo camino de humillación y sufrimiento. Así es como Cristo se hace nuestro Salvador, cierro comillas. No podemos tomar a Cristo como el Mesías glorificado sin considerar la humillación de su crucifixión. Ahora, bueno, ustedes dirán, no, pero ¿por qué me está colocando tantos personajes? Porque, bueno, mirando todos estos libros de Charles Spurgeon, de Calvino, Martín Lutero, podemos mirar acá cómo ellos, a través de un estudio que ellos hacen muy, muy respetuoso, muy honesto, que ellos hacen de la escritura, entonces ellos dan unas apreciaciones que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, Spurgeon predicó una vez y dijo, abro comillas, no hay gloria sin cruz. El trono de Cristo está construido sobre un madero. Cierro comillas. Entonces, para poder disfrutar de la resurrección es necesario primero entender el sacrificio de Cristo. La cruz nos enseña que la gloria de Dios se revela en el sufrimiento del Hijo. La cruz nos enseña que la gloria de Dios se revela en el sufrimiento del Hijo. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, quiero que miremos unas aplicaciones prácticas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir con la esperanza de la gloria? Entonces, a partir de Lucas 24, del verso 25 al 27, podemos aprender varias lecciones prácticas para nuestra vida. Por ejemplo, primero, aceptar el camino de la cruz. Entonces, tomar nuestra cruz todos los días no significa simplemente pasar por dificultades, sino abrazar una vida de obediencia a Dios. Aquí vemos que la cruz no es solo un sufrimiento físico, sino la vida misma del creyente, que toma la cruz como símbolo de su obediencia a Cristo. Jesús dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí. Entonces tenemos que tomar la cruz de Cristo, ¿sí? Y tomar la cruz de Cristo no significa simplemente pasar por dificultades, sino abrazar una vida de obediencia a Dios. Eso es. Entonces muchas veces nos cuesta tomar la cruz, nos cuesta morir a nuestro pecado, morir a nuestra pereza, morir a nuestra negligencia, morir a nuestros malos hábitos, morir a esos pecados que así los veamos tan pequeñitos, pero esas pequeñas zorras dañan los grandes viñales, dice la misma escritura. Entonces, a veces lo que nosotros vemos así pequeñito, ¿sí? Que una mentira piadosa, que no, todo eso en el futuro se nos convierte en ya en un pecado tan recurrente, que es lo que eso hace que nos separe de Dios. Lo único que nos puede separar de Dios es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Entonces, tomar la cruz de Cristo es morir a nosotros mismos, es cada día negarnos a nosotros mismos y tomar esa cruz de Cristo también significa obedecer sus mandatos, obedecer sus mandamientos. No para ser salvo, porque para ser salvo yo no le puedo añadir obras a mi salvación. Ya una vez ser salvo, cuando yo soy salvo, porque la salvación es por gracia, Dios me la dio, es un regalo, pero esa salvación que Dios me ha dado implica que mi vida es una vida transformada, es una nueva criatura, he nacido de nuevo. Entonces, al nacer de nuevo, eso me tiene que llevar a vivir una vida de obediencia y una vida de santidad. Sin santidad, recuerden que sin santidad no podemos ver a Dios. Entonces, aquí vemos cómo aceptar el camino de la cruz
que me lleva a mí a entender de que tengo que abrazar una vida de obediencia. Ahora, nuestro segundo aplicación es esperar la gloria futura. Vivimos con la esperanza de que, al igual que Jesús, nosotros también compartiremos en su gloria. Aunque las pruebas y sufrimientos son parte de la vida cristiana, la resurrección es nuestra promesa de victoria futura. Nuestras aflicciones son momentáneas, pero la gloria es eterna. O sea, esa gloria eterna es nuestra. Entonces, se lo repito, aunque las pruebas y sufrimientos son parte de la vida cristiana, la resurrección es nuestra promesa de victoria futura. ¿Ves? Entonces, tenemos que entender de que lo que estamos viviendo aquí no se compara, no es nada para lo que vamos a ver en ese futuro glorioso con el cual vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Así de que si estás pasando por dificultades, estás pasando por situaciones terribles, que mejor dicho, estás grave, estás mal, pues yo sí solamente te digo, vea las promesas de Dios. Vea lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Muestra todo lo que sufrió Cristo. Y cuando nosotros vamos a la cruz y miramos todo lo que sufrió Cristo, nosotros no hemos sufrido nada. Nosotros no, además, todo a veces, la mayoría de cosas que nos suceden también son consecuencias de nuestro pecado. ¿Sí? La mayoría de veces, otras veces es porque Dios es el proceso que Dios está haciendo pasar a nosotros para formar nuestro carácter, para formar algo en nosotros, cosas, malos hábitos que tenemos. Son pecados recurrentes que venimos y entonces Dios tiene que formarnos porque la Biblia misma nos dice que al hijo que Dios ama lo disciplina, lo exhorta, lo reprende porque lo ama. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos personas que no son creyentes y pecan y hacen lo malo y cada día les va bien, y yo digo, pero ¿por qué Dios no los reprende? Porque no son sus hijos. Dios, ¿qué hace? Dios permite que sean más pecadores, que pequen más para su propio juicio, como dice Romanos 1. ¿Sí? Entonces Dios deja que el pecador sea más pecador para su propio juicio, pero Dios al hijo que ama lo reprende, lo disciplina porque lo ama, lo quiere formar. Entonces está formando en nosotros el carácter, está formando en nosotros que seamos humildes, a veces el orgullo, la vanagloria de la vida, eso es lo que nos trata de separar realmente del evangelio, separarnos de la escritura. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Dios nos atrae con cuerdas de amor, pero nos aplica la disciplina. Y eso es lo que vemos aquí también, es parte del sufrimiento. Entonces, aquí vemos también como nuestra tercera aplicación, una fe fundamental en la escritura. Jesús explicó a los discípulos las escrituras para mostrarles que todo apuntaba a Él. Del mismo modo, como creyentes debemos nutrirnos de la palabra de Dios. Cuando entendemos que todo en la Biblia apunta a Cristo, nuestro sufrimiento y nuestras luchas tienen sentido. La palabra nos asegura que aunque pasemos por la cruz, la gloria nos espera. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Jesús le explicó a los discípulos todas las escrituras y les mostró que todo desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta hacia Cristo. Todo apunta hacia Cristo. Entonces, si nosotros no podemos comprender eso, pues, ¿qué necesitamos estudiar más? Pedirle a Dios más oración, más estudio, conocimiento más de las escrituras. Entonces, eso como creyentes debemos nutrirnos cada día de la palabra de Dios. Es importante estudiar, es importante, la clave es estudiar sin dejar la oración, sin dejar de compartir este evangelio que estudio a otras personas. Entonces, cuando entendemos que todo en la Biblia apunta a Cristo, nuestro sufrimiento y nuestras luchas tienen sentido. Entonces, lo que tú estás pasando en este momento no se compara a lo que realmente Cristo padeció en la cruz por mí siendo inocente. O sea, yo me merezco las consecuencias de mi pecado, yo me merezco que me pasen cosas malas. Yo me lo merezco, pero Cristo no se lo merecía. Cristo, Cristo santo,
y muere por nosotros que somos pecadores. Entonces, nosotros sí nos merecemos ese sufrimiento. Entonces, tenemos que entender, cuando entendemos el Evangelio, entonces todas nuestras luchas tienen sentido. Y les repito, la palabra nos asegura que aunque pasemos por la cruz, la gloria nos espera. Amén, mis hermanos. Entonces, para concluir en este devocional hoy, devocional corto, entonces, como conclusión, no podemos aceptar a Jesús como el Mesías sin la cruz. La resurrección es la confirmación de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue aceptado por Dios como el medio de nuestra redención. No hay gloria sin sufrimiento. Y como Martín Lutero lo afirmó, abro comillas, la gloria de Cristo es el eco de su sacrificio, cierro comillas. Entonces, no podemos aceptar a Jesús como el Mesías sin la cruz. Amén. Ahora, si Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo, entonces nuestra fe es vana. ¿Ves? Pero cuando vemos a Cristo, que todo lo que decía el Antiguo Testamento y todo lo que dice la Escritura, que todo la Escritura hablan sobre Cristo y todo lo que Él iba a padecer, también nos mostraba que también iba a resucitar. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que entender. Entonces, mi hermano, te animo a que, como los discípulos de Maús, también tu corazón arda por la comprensión de que la cruz precede a la gloria. Ya si ustedes miran todo el pasaje de Lucas, el que estamos estudiando, y vemos que ellos, cuando Jesús les habla, los exhorta y ellos ya pueden comprender, ellos se hablan al uno al otro y dicen, de razón que mi corazón gemía, ardía, porque algo estaba sucediendo cuando Él nos hablaba, y pudieron comprender mejor el panorama de la Escritura y pudieron entender mejor todo lo que Jesús les enseñó en ese momento y les mostró a través de las Escrituras. Entonces, en este caminar, recuerda que las dificultades que enfrentas no son el final, sino parte de un camino que nos lleva a la victoria en Cristo. Entonces, para cerrar, yo quiero que podamos leer Romanos capítulo 8, verso 18. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con la lectura? Listo, hermano, yo ¿Carito? lo voy a leer. Romano 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. ¡Qué bendición! Eso, lo que estamos viviendo ahorita no es ni comparado con lo que vamos a vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Así de que nuestra vida refleje la esperanza de la resurrección, sabiendo que lo mejor está por venir. Así de que mi hermano, tranquilo, descansa en Dios, descansa en las promesas de nuestro amado Salvador y descansa en lo que Cristo padeció en la cruz por ti y por mí. Entonces, mis amados, vamos a dejar ahí. Si hay algún comentario, algún aporte del tema, lo puede hacer. Pues mi hermano, de mi parte solo quería comentar que es impresionante algo que tú dijiste ahorita y es que muchas veces, ¿no? Como dice incluso el Salmo, que casi resbalaron mis pies porque tuve envidia de aquel que de alguna manera, o sea, como que ve ¿cómo es que dice? Se me fue la palabra, Dios mío, la prosperidad del no creyente, ¿cierto? Entonces, de alguna manera todo lo que incluso nosotros creemos que no es una aflicción o que es una bendición para otros, de alguna manera también es la forma que simplemente Dios los deja en su pecado, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Entonces, qué Para, importante entender que si somos disciplinados es porque realmente somos sus hijos y Dios no nos deja en nuestra rebelión. amén, así es. Por ejemplo, yo he visto muchas personas, aún dentro de la misma iglesia, pastores, personas que sirven dentro de la obra de Dios, en adulterio, en pecado, y uno ve que siguen y pecan y como que no pasa nada. Entonces uno dice,
Y uno dice, pero ¿y por qué uno cualquier cosita que haga y de las consecuencias y comienza uno a pasar aflicciones y por qué a los otros no? O sea, mirando aún dentro de la misma iglesia. Y es cuando uno se da cuenta y uno dice, bueno, ¿realmente sí son salvos? ¿Realmente sí son hijos de Dios? Porque como que no les interesa el pecado, o sea, pecar ya se convirtió en un hábito. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar y entender de que realmente sí son hijos, porque el hijo que Dios ama lo disciplina, lo dice que lo reprende al hijo que ama. Entonces, cuando Dios nos reprenda, pues démonos por bien servidos, dele gloria a Dios, porque entendemos que somos hijos y que Dios nos ama y que quiere que andemos por ese camino angosto, rectos. Sí, mi querida Carita. Listo, Entonces, mi hermano. vamos a dejar allí. Dime. No, no, señor, que era todo lo que tenía que decir. Listo, Carito. Entonces vamos a terminar, vamos a orar y vamos a cerrar y, y dejamos ahí. ¿Listo? Entonces, Carito, me gustaría que oraras y terminamos. Claro que sí. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor. Gracias por permitirnos ver una vez más a tu Hijo Jesús, Señor, por entender que Él es el sacrificio perfecto, Señor, que por más que nosotros incluso queramos ser el sustituto para algún familiar, solo Cristo fue el sacrificio perfecto, Señor, solo fue el sacrificio sin mancha, sin pecado, y que solo te complaciste en Él, Señor, que en Él tenemos esa salvación eterna y segura que nadie realmente podrá darnos ni nosotros mismos podremos alcanzar por nuestras obras, Señor. Gracias por habernos llamado de tinieblas, Señor. Gracias por sacarnos de esa oscuridad en que estábamos. Te pedimos, Señor, que sigas teniendo misericordia y que nos uses, Señor, para llamar a otros, a esas personas que están en tinieblas, en tanto dolor, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser realmente faros de luz, verdaderos cristianos, Señor, y siempre a estar evaluando nuestro cristianismo, Señor, y a estar avanzando para tu gloria, Señor. Te agradecemos por este espacio y te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Listo, mis amados? Entonces, como dice el lema, entonces, Carito, ¿cómo es que empieza? El lema de nuestro Firmes y devocional es adelante, huestes de la fe y sin temor alguno que Jesús nos ve. de amén. Listo, mis amados. Feliz día. Que tengan un día excelente y nos vemos mañana en nuestro devocional de 5:30. Bendiciones. Chao.